Y estamos grabando en el podcast de Jaime Ferraro de vuelta, un comediante, mis invitados favoritos. Estamos con Víctor Medina Nanutria, más conocido como Nanutria, que es un comediante venezolano que está ahora de gira y que vive básicamente en Argentina. Sí, señor. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Mi verdad, siempre me emociona hablar con comediantes de otros países. Siempre me emociona porque yo soy un nerd de la comedia y me fascina oír como a otra gente que hace lo mismo que yo, pero como en otro lado. Es como, para mí ustedes son como otros maestros Pokémon de otro lado. Entonces es buenísimo como en enterarse, yo hago esto ya, quise hacer Sí, esto. A mí me gusta muchísimo eso. sí, tú sabes, a mí me divierte también. Ahora estaba revisando algunos de tus shows pasados, porque lo más actual ya los tengo, ya los había visto más, pero tienes uno del 2019 que no lo había mirado, que está en YouTube, lo estaba viendo. Me hace gracia porque tú tienes ahí unos chistes sobre abuso de sacerdotes, Ajá. que yo tengo un chiste bastante parecido, pero es como por el otro lado. Me hacía mucha gracia. Tú hablas mucho de que, yo era un niño muy lindo, ¿por qué no se metían conmigo? Y yo Ajá. fui a un colegio de sacerdotes y tuve algunas personas cercanas que se anduvieron por ahí, digo, que yo sé que no se metían conmigo porque estaba gordo. Y que... No, yo era un niño divino y nadie se atrevió. Por eso es que yo digo que los sacerdotes en mi colegio, yo sí los defiendo. Sí, Porque sí, sí. si no cayeron ante mis encantos, esa gente no caía con nada. Y es interesante cómo esos, mira, justo eso que dices, cómo uno va conectando con esos chistes, porque más o menos un tiempo después de eso, de ese especial tuyo, Dave Chappelle también sacó un especial donde él defiende a Michael Jackson, porque dice, si Michael Jackson no se metió con Macaulay Culkin, que era un niño hermoso, Ajá. ¿no? Exacto, exacto. Es interesante ver cómo, que a mí a veces me pasa también, comediantes de otros lados tienen lecturas parecidas a un fenómeno que tiene uno, ¿no? Que creo que eso es algo que a los comediantes como que nos homogeniza un montón, independientemente de dónde estemos. Y, quería justo empezar un poco preguntándote por eso. Tú has vivido en México y Sí, luego vives en Argentina, ¿no? sí. ¿Hiciste comediante recién en Argentina, desde México, No, en Venezuela. en Venezuela? Sí, yo era Y comediante, bueno, soy comediante en Venezuela, tengo como 11 años ya casi haciendo comedia, creo que ya tengo 11, sí, tengo 11 años haciendo comedia, empecé en Venezuela, luego por la situación del país decidí migrar, fui a Ciudad de México, fui comediante y luego me mudé a Buenos Aires y sigo siendo comediante aún. Y cuando llegaste a los dos destinos, supongo que tuviste que trabajar un poco en readaptar tu discurso, ¿no? O sea, uno habla muchas veces desde quién es y no eres el mismo en Venezuela que en México o en Buenos Aires. Bueno, sabe que en donde más me costó fue en México porque obviamente era mi primera migración. Como Ujú. que ahí fue donde más me costó porque me tuve que chocar contra todo. Y de las cosas que más aprendí y me funcionó más en Argentina, es que cuando llegué a México yo intenté cambiar mi discurso demasiado porque yo venía con la mentalidad esta de sabe que siempre le dicen a uno, y esto lo he escuchado en todos los países, por lo menos si usted es peruano, alguien de Perú va a decir, ay, es que el humor peruano es muy diferente al del resto de Latinoamérica. Y el venezolano dice la misma mierda, y el argentino dice la misma mierda, y el mexicano dice la misma mierda. Entonces, como yo venía así mentalizado, como que dije, ok, le voy a hacer chistes a los mexicanos. Entonces, como que me cambié un poco el switch y me costó mucho al inicio porque no le estaba hablando a los venezolanos, que era mi público, y le estaba empezando a hablar al mexicano. Entonces quedé como en un gris muy raro. Y yo luego aprendí eso mismo que usted dijo, pero al revés. Que si uno habla de uno mismo, no importa al final porque uno es uno mismo siempre. Ujú. Entonces, lo que en vez de ponerme a cambiar el discurso y todo, lo que hice fue todo más personal y más personal y más personal. Y cuando me iba dando cuenta, empezó a funcionar todo, 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 todo. Entonces, luego, cuando yo llego a Argentina, ya tenía eso en mente y dije, no, voy a ir aquí con más calma y me funcionó todo muchísimo más. O sea, como que en México intenté como camuflar mi humor
Ujú. Y aunque me terminó yendo bien, fue con mucho trabajo. Pero en Argentina yo ya había aprendido y que no, yo soy un venezolano en Argentina, o sea, no, a ellos no les va a parecer raro, a mí no me va a parecer raro, y si yo hablo desde ahí, no hay ningún problema. Y de verdad a partir de ahí me funcionó demasiado. Sí, es interesante, ¿no? Yo justo ahora que estuve en Madrid y en Barcelona, tuve que hacer algunos chistes en donde digo, ya, los que no tienen nada que ver con el Perú, los hago acá porque los del Perú pues no los van a entender, ¿no? Sí, sí, sí. Y me di cuenta que los que más funcionaban, porque hice unos como para ahí específicos, pero también me di cuenta que los que más funcionaban eran los que podían ser de carácter universal, digamos, ¿no? Exactamente. Porque también es interesante, que creo que se conecta con lo que decías al comienzo, para la audiencia, ver a un comediante que le resulte ajeno por ser extranjero, pero hablar de un tema universal con el que se pueden identificar desde otro lado, moviliza, ¿no? Moviliza. Y ojo, ¿sabe qué le gusta a la gente? Algo que he descubierto mucho y que con el pasar del tiempo he visto que Trevor Noah, que es Ujú. un comediante sudafricano que le va muy bien en Estados Unidos, utiliza, pero hasta ahorita fue que lo identifiqué. A la gente le fascina que usted le cuente cosas que ellos no saben. Entonces, a lo mejor si usted lo sabe explicar, un chiste de Perú funciona perfecto allá y a la gente le gusta más porque además de reírse, aprende algo. Ujú. Por lo menos, yo ahorita tengo un chiste de Argentina y las pañoletas de la protesta, ¿sabes? Las pañoletas estas de las protestas, esas nacieron allá. Ujú. Y yo tengo un chiste como que además de hacer chiste, cuento de dónde aparece esa tradición. Y en Argentina funciona perfecto porque allá lo conocen todo, pero lo he contado, me acuerdo que lo conté en Santiago, lo he contado aquí en Estados Unidos, y además que funciona el chiste, la gente queda como, muy interesante que aprendí esto. Y eso me fijaba mucho, que Trevor Noah hace muchos chistes de África, pero explicando, dice, mire, saben que en este país de África existe cierta costumbre, entonces bajo esa costumbre yo hice esto, y el chiste, y termina la gente riéndose y la gente una vez aprendiendo qué bolas que allá hacen esto y hacen esto y hacen esto. Yo tengo Claro. ahorita un chiste que me ha funcionado mucho cuando hay un peruano en el público, porque hablo de la leche de tigre, Ajá. que digo que la leche de tigre es mi alimento con nombre sexual favorito y digo que como que hago de chiste de eso y digo que la leche de tigre es muy buena con la resaca, que si usted tiene resaca y se toma así un shot, le funciona increíble y que si tiene resaca y se la echa en la cara hacia encima y hace así, que lo sacan del restaurante. O sea, es como un chistecito así. Y a mí me gusta porque además de que funciona el chiste, mucha gente aprende lo que es la leche de tigre, que es lo del ceviche, o sea, como que se conectan con la información y yo creo que funciona bastante. Lo que pasa es que uno a veces se siente como, no puedo hablar de eso porque no van a entender. Y yo ahora lo que he aprendido es, bueno, pues explíquelo. O sea, es lo que Claro. me digo a mí Ya, mismo. ya que lo dices, qué interesante, porque tratando de recordar mi experiencia, en el último de los shows que hice en España, había una buena cantidad de peruanos. O sea, digamos, de Ujú. la mitad del show la llenaron los peruanos, la otra mitad era público internacional o Ok. español. Y entonces hice el repertorio que había venido haciendo, pero como había algunos peruanos, me mandé con algunos de los chistes que sí son más vinculables a lo de Perú. Y chistes un poco que se pueden explicar sobre San Martín de Porres, que es un santo de Perú. Ajá. Entonces, y ahora que lo dices, recuerdo que cuando solté el punch, sí, se rieron los peruanos, pero luego también se rieron todo este público y me sorprendió. Ajá. Mira, este también lo puedo soltar, ¿no? Y ahora que lo Sí, sí, dices, sí. tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, que fue un chiste que se explicó y sí. Es, y también pasa, creo, no sé si, ¿cómo lo ves tú? Que a veces la audiencia se engancha, ¿no? O sea, como que cuando ya tienen una viada en la risa, yo Ujú. siento que a veces incluso la persona de la audiencia no tiene que entender el chiste en su totalidad, basta con que tal vez lo entienda en un 80% y si ya tiene como una viada, junto con los demás personas ya igual se ríe, no Sí, porque sí. entiende que de repente el contexto no es tan importante porque entiende la naturaleza del pancho, del absurdo que Ujú. se señala, ¿no? Hay una mística bien particular que se genera con las audiencias. En Sí, Argentina, yo creo que por eso es que existe más, sabe que la gente siempre
burla de los comediantes cuando los intentan cancelar por un chiste que le grabaron en el show, porque el comediante dice, es que lo sacaron de contexto. La gente dice, Claro. ay, siempre lo sacan de contexto. Pero es eso que usted dijo, en los shows uno establece una complicidad con el público que usted a medida que va en la tarima, usted va entendiendo qué tan lejos o qué tan cerca se puede ir. Entonces, hay unos shows en donde hay una complicidad entre el público y usted, que usted ya puede decir lo que sea, pero obviamente si alguien agarra un pedacito de eso y lo saca sin la complicidad que hubo esa noche, es como que alguien cuente que usted le metió una cachetada a alguien y que sea una locura y luego usted le explica, no, pero es que estábamos cogiendo y se presta, o sea, si Claro, no claro. está el contexto y la complicidad, las cosas a veces pueden quedar muy horribles, pero uno cuando hace esto, uno siente en unos shows que uno dice, como que uno siente una conexión entre todos y uno dice, ahora sí puedo decir lo que sea. Es verdad, es verdad. Cuando ya sí, sí, ahora es un tema esto de, como dices tú, de sacar de contexto, eh, no solamente porque te saquen del contexto el chiste en sí, ¿no? Sino como tú dices, se crea esta como complicidad y este espacio como de ficción, ¿no? En Ajá, donde sí, sí. somos cómplices, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo fobia a los pájaros, que es algo que quería comentarte también porque sé que tú tienes lo de la tartamudez. Quería ver Ajá, si habías llegado al stand-up por eso, porque yo llegué al stand-up por mi fobia a los pájaros. porque en los Eh, clubes no hay pájaros. no, bueno, sí, no, en la noche no. No, pero de Ajá, verdad llegué porque pensé que hacer stand-up al respecto podía ser una forma de exorcizar colectivamente mi okay. fobia y vencerla en conjunto. No me funcionó, fue totalmente al revés, pero digamos empecé de eso. Pero yo tengo un buen segmento de mi show que empieza con eso, en donde hablo durante un buen rato sobre cómo yo soy un discapacitado por esta condición que tengo y cómo la sociedad me discrimina. Entonces, Uh-huh. es bastante absurdo, ¿no? Y una vez que se establecen esos 10 minutos de absurdo, yo creo que es como, bueno, después de eso puedes hablar de lo que sea, porque lo está diciendo un tarado que dice que es un discapacitado porque tiene miedo a las palomas. Entonces No, ya, ¿no? y además, creo que cuando uno hace eso, eso es muy clásico. A veces la gente se lo toma muy literal, que uno dice primero me meto conmigo para luego meterme con los demás. Pero ahí lo que uno está haciendo, digamos, semióticamente y por parte del discurso, para hablar de una forma técnica, usted está entrando poniéndose abajo. Usted le está diciendo a la gente, mire, yo le tengo miedo a los pájaros. Entonces, partiendo de ahí, usted le está diciendo a la gente, yo no me creo mejor que ustedes. Claro, claro. Entonces, ya luego de ahí, todo lo que usted dice, ya usted lo está diciendo desde el punto de que estamos aquí jodiendo, no quiero lastimar a nadie, no quiero... Cuando la gente entiende eso, ya el show se suelta y todo, y yo creo que también es parte del profesionalismo del comediante lograr eso, porque Ujú. ocurre mucho, sobre todo en los comediantes nuevos que quieren intentar hacer humor negro y dicen, pero ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona? Y uno dice, porque usted aún no ha agarrado esa complicidad. Tiene que uno saber establecer la complicidad con la audiencia, que la gente entienda, él está jodiendo. O sea, Claro. hay que Encontrar agarrar tu voz. esa. ¿Tú Uh -huh. lo compararías con eso que llaman de encontrar tu propia voz como comediante? Porque eso que mencionas de lo del humor negro es algo que a mí me llama mucho la atención. Algunos Uh amigos -huh. comediantes, otras personas que han tenido problemas así de cancelación. Uh -huh. Y sobre todo, como tú dices, los comediantes que más empiezan, yo me he topado, que recién empiezan, perdón, me he topado yo con esa posición, ¿no? En donde dicen, quiero hacer humor negro, no hacer humor negro, ¿por qué no me funciona? Y yo siempre suelo decirles que el humor no es, o sea, el humor negro no lo decides tú tanto, ¿no? O sea, Exactamente. tú haces tu humor y debería ser un reflejo de tu discurso y si tienes la capacidad de tocar temas complejos o sensibles, pues posiblemente el chiste que te salga se pueda calificar de humor negro, pero siento que hoy en día hay a veces, no sé si por las barreras que pone la censura, cierta tendencia en algunos comediantes a separar, ¿no? Como que hoy día hago humor negro, hoy día no, o sea, entonces a veces creo que eso hace que se confundan y cuando dicen voy a hacer humor negro, simplemente son ofensivos, ¿no? Exactamente, sí, sí. Como que la gente eh, o sea, a lo mejor creen que lo que no pueden hacer es hablar del tema
Y en verdad lo que hay que decirles es, no, sí puede hablar del tema, lo que no puede hablar es de la forma en la que lo está haciendo porque evidentemente no está funcionando. O sea, tiene que buscar una forma que sí le funcione, pero no es el tema, es la forma en la que lo está haciendo. Claro, claro. Y hablando de eso, censura y cancelación, Ujú. ¿te ha tocado enfrentarte con algo de eso? Porque en Argentina existe, digamos, una militancia fuerte de muchas causas, la gente es bien vocal al respecto, hay comedia bastante, digamos, con discurso, no sé, por no reducirlo a feminista, quisiera decir discurso posmoderno, actual progresista, que suele ser de donde proviene la censura hoy en día, ¿no? Hoy en día, antes venía de otro lado. Sí, pues yo creo que la verdad, o sea, no he sufrido algo así bien marcado. Siempre puede aparecer una que otra persona que se ofenda, pero eso va a pasar. Siempre usted diga lo que sea, o sea, diga lo que quiera hacia cualquier lado, va a ocurrir. Pero por suerte, la verdad yo me he intentado adaptar bien a los cambios sociales e intento no ser un cuadrado de pensar y que, ay, Ana, no me dejan decir nada, sino como que digo, ok, vamos a ver qué está ocurriendo. Y de hecho, de las cosas que más me gusta de ahorita yo tener base en Argentina, es que, como usted dijo, como Argentina es, digamos, el país más marcado en donde existe activismos más vocales y activismos más fuertes, como que lo que me fascina ahí es que desde que el chiste nace ya lo hago con el filtro más duro. Y de hecho, yo voy a probar a Opens en donde se consideraría que la gente es más activista duro. Yo hago lo contrario. Yo no es que les huyo, sino los pruebo en la candela y digo, claro, si este chiste sirvió aquí, ya estoy como por Ah, decir blindado. claro. Entonces siempre no intento, digamos, yo odio, los gringos le llaman pandering, eso en español, no estoy diciendo un idiota eso, que ahora se le olvidó la palabra en español, sino que es que lo he escuchado mucho en inglés, condescendiente. Yo no es que hago los chistes para que ellos me aplaudan, pero lo que hago es, voy a buscar una forma de decir este discurso adecuadamente. Es lo que digo. O sea, lo que quiero hacer es respetuoso. Así quiera criticar algo, quiero criticar de una forma respetuosa. Como por lo menos el chiste ese de catolicismo. Mi familia es católica y yo cuando escribí ese chiste, yo dije, voy a escribir este chiste que hasta cuando un católico lo oiga, no se sienta tan ofendido, sino que sea como que vamos a escuchar lo que me tiene que decir. Yo intento hacer eso mismo hacia el otro lado, o sea, intento hacerlo hacia los otros lados. No me gusta como decir esto es una mierda y ya, sino que me gusta, ok, vamos a buscar la forma de que esto entre mejor. Pero sí es un hecho que el filtro en Argentina es mucho más grande que en el resto de países, pero yo lo veo como algo positivo. Ujú. Mira, yo lo digo porque a mí me ha tocado hacer algunos chistes sobre el lenguaje inclusivo y a propósito, alguna vez también lo fui a probar en un espacio donde, de una amiga comediante que es feminista y que es muy representativa aquí de algunos de esos movimientos. Entonces dije, voy a ver cómo funcionan esos chistes ahí. Y me funcionaron muy bien también. Y creo que tiene algo que ver que yo identifico mucho en tu estilo, que es ese tono absurdo, ¿no? O sea, cuando tú Uh estás -huh. hablando de eso, estás hablándolo en un tono absurdo. O sea, porque siento que la comedia que se enfrenta, hay comedia que se enfrenta, creo, a estos temas posmodernos hoy en día y que no funciona muy bien, porque como tú dices, se enmarca en la agresividad. En Uh lugar -huh. de simplemente tal vez satirizar un poco lo absurdo que puede llegar a ser este fenómeno, porque es un fenómeno como cualquier otro, y todos los Uh -huh. fenómenos pueden llegar a ser absurdos, Uh no -huh. porque esté mal o bien, ¿no? Yo identifico que tú también hablas con ese tono como, claro, no estás diciendo que los sacerdotes de tu colegio no se metían contigo, no porque sean buenos, sino, o sea, perdón, que no se metían con niños, sino que tú das fe que no se metían porque tú eres un niño muy bonito y no se metían contigo, ¿no? Exactamente. Ajá. Igual estás aprovechando para defenderlo un poco, pero desde un tono absurdo, ¿no? Que creo que es lo que hace que la gente de alguna manera pueda conectar, porque cuando ese chiste te pide empatía como espectador, lo que te pide es que te hagas un poco el idiota. Y eso, Esa es la clave. Esa es ¿no? la clave. De hecho, eso yo lo aprendí muchísimo y les tengo que dar el crédito a Lucas Lauriente y a Nicolás de Trasí, Son unos capos. que yo antes cometía un error clave
que le entraba a los temas con una actitud de que yo sabía mucho del tema. Y viendo de ellos, nada es mejor que entrar a un tema como explicándole, yo no entiendo una mierda de esto y por eso es que me parece raro. Entonces, por lo menos, si usted quiere hacer un chiste de lenguaje inclusivo, pero entra diciendo, muchachos, es que la verdad no entiendo, me siento bruto y todo, ya la gente lo que dice, claro, lo que pasa es que no entiende y de ahí entra en el chiste. O sea, es mucho más fácil entrarle desde el desconocimiento que desde la arrogancia. Funciona demasiado más, lo he aprendido demasiado. Además, ¿sabes qué creo también? Que, a ver cómo lo ves tú, yo siento que el auge de la comedia hoy en día también tiene que ver con que vivimos en una época de mucha información, ¿no? La información fluye mucho. Y los comediantes de alguna manera somos un pequeño filtro para ciertas cosas, ¿no? Así como uno ve en YouTube, hay miles hoy en día de filósofos explicándote la realidad en video, o explicándote las noticias. Yo siento que los comediantes un poquito servimos como para ayudar a las personas a filtrar el caos en el que viven, ¿no? Lo que vimos todos, ¿no? Porque hay bombardeados de información, con angustias, con tragedias, al mismo tiempo buscando reírnos de eso, con cambios culturales constantes, con crisis. Entonces, yo siento que de alguna manera el comediante funciona mejor cuando parte desde la confusión, porque el espectador tiene más confusiones que certezas, ¿no? O sea, el espectador no llega ahí a sabiendo. Hay algunos que seguramente sí, y posiblemente sean los que más rápido se ofendan cuando vean alguna de sus verdades cuestionada, ¿no? Pero la gran masa, yo siento, de los espectadores va en desconcierto. Acaba de decir justamente algo con lo que me terminé de alinear este año. Sabe que uno como comediante, uno se autodescubriendo y va descubriendo de qué forma le gusta más. Este año yo me alineé exactamente con eso, que es no criticar por criticar, sino criticar porque uno no entiende un fenómeno y lo critica desde ahí, desde como, ¿qué está pasando? Explíquenmelo, no entiendo. Y de ahí es donde nacen los chistes y es exactamente eso lo que usted dijo. Aunque sí hay como un 10% de personas que creen que lo saben en todo y siempre van a estar juzgando, que es esta gente de Twitter que es una experta en Ucrania al segundo, otro día una experta en juicios de matrimonio de Johnny Depp y al otro día una experta en música con el disco de... Bueno, o sea, hay una gente que ahorita se cree que sabe toda mierda de todo porque leyeron un link en el Huffington Post. Pero yo creo que si uno se pone a la hora de escribir del lado del desconcierto y del lado de que, Dios mío, ¿de qué forma ustedes consumen tanta información? Así uno la consuma y así uno la sepa, olvidarse de eso. Y a la hora de decir el chiste es decir, pero ¿cómo saben ustedes tanto? ¿De dónde salió eso? Eso genera empatía de una vez. Me ocurre mucho, yo que interactúo mucho con la gente, como que siempre me preguntan que si alguien del público no se ha molestado y nada de eso. Y la verdad ocurrió muy poco porque es que yo lo hago desde la ingenuidad. O sea, lo hago desde que no sé nada. Un tipo es médico, le pido que me explique cómo es ser médico porque yo no tengo ni idea. Un tipo de delivery, le explico, cuénteme cómo ser delivery porque no tengo ni idea. O sea, sí, desde el desconocimiento da mucha más risa. Sí, yo creo que uno representa más a la audiencia así, ¿no? Y porque sí. Además, nosotros mismos, como comediantes, a mí a veces me pasa que tú dices una cosa y luego alguien te habla del tema y te dice, oye, pero tú dijiste esto y yo no estoy de acuerdo porque tal o cual otra cosa. Y tú dices, no, claro, estoy de acuerdo contigo, lo que yo he dicho es un chiste, es una versión extrema del argumento, pero no es que no esté yo de acuerdo, ¿no? Entonces, a veces, como decías tú, en Twitter, en la comunicación en las redes, no deja mucho espacio para los grises, ¿no? Todo es sentencia, todo es de una manera u otra, ¿no? Es absoluto y polarizado. Y nosotros creo que de alguna manera estamos como para agitar un poco eso, ¿no? Y me parece interesante porque en algunos contextos se puede volver más o menos difícil o peligroso. Y por eso quería preguntar... con la política. Por ejemplo, el Perú vive hoy día una situación política muy extrema y está muy polarizado. Pero ambos bandos tienen tremendas mochilas criticables y señalables. Entonces, como comediante hoy en día, es muy fácil señalar a los dos bandos. Pero
pero los dos bandos, al estar tremendamente polarizados, exigen mucho más crítica al otro, ¿no? Entonces tú, Ajá. habiendo sufrido, me imagino, como me dijiste, cuando saliste, eras comediante ya en Venezuela y saliste, eh, ¿hacías humor político? ¿Le dabas mucho espacio? ¿Cómo ves Bueno, ese? de hecho, yo fui por muchos años guionista de humor político. De hecho, en la tarima hacía muy poco humor político, pero era porque como yo hacía de día a día trabajo de guionista de humor político, en la tarima yo decía, quiero hacer otra cosa. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela, aunque parezca raro y difícil de explicar, eh, eran, o sea, si usted estaba en contra del chavismo, igual hasta la fecha, es la verdad. O sea, me explico, estaba muy polarizado, pero no era mitad y mitad, aunque no lo parezca y la gente diga, ajá, pero ¿cómo ganan las elecciones? Eso es otro cuento. Eso hay que hacer otro episodio. Pero allá la mayoría de gente, al menos las que iba a ver humor, en la gran mayoría, usted le tiraba al gobierno en general. Y yo considero que uno como comediante tiene el deber y el derecho de atacar al gobierno con todo, sea quien sea, porque al final ellos, o sea, ellos fueron los que se postularon, ellos fueron los que manejan todo, pero sí entiendo, me ha pasado mucho en Argentina, lo que pasa es que yo no he vivido una experiencia de un país que esté 50 y 50. Ahorita en Argentina sí la vivo, y lo que hago yo es critico desde el punto de vista extranjero, que estoy viendo todo por primera vez, pero no les sabría decir como natural de qué forma bandear eso. Yo lo que haría, si fuera mi caso, le echaría mierda a los dos sin problema. Sí, sí, sí. Yo trato de hacer Y eso y trato de que rara vez haya uno en donde le pego a uno, en donde tampoco no le pego al otro, porque para mí es bien importante demostrar que todo es la misma mierda. Entonces, sí, sí, sí. yo le pego a uno no significa que el tuyo sea mejor, ¿no? Entonces, pero Aunque yo siempre creo que el que merece que uno le pegue más es el que está en el poder. Es una regla. Y de hecho, comediante que hable bien de alguien que está en el poder, no me da buena espina. Yo cada vez que veo un comediante progobiernero, yo digo, esto me está parece, raro. eso es un suicidio inmediato. Eso es un Sí, suicidio. sí, sí. A Sí, mi sí, sí. parecer. O sea, a Sí. ver, no puedes tú defenderte como comediante si, no sé, la militancia, por ejemplo, incluso apoyar a cualquiera abiertamente me parece difícil. Incluso he conocido algunas personas decentes, algún conocido que es político que se puede mandar y que tú dices, no, yo sé que este tipo es decente, pero de ahí a salir tú públicamente como comediante a apoyar a un No, político. pero ojo, y en la campaña ni me afecta mucho, pero yo sí creo que así sea un amigo, desde que usted entra al poder, póngale que como si le tengo muchísimo cariño y aprecio, lo máximo que puedo hacer es no criticarlo. Pero apoyar al poder desde la comedia es rarísimo porque la comedia nace al revés. Sí, sí, la otra vez, mira, conversaba con Santiago Armesilla, que es un economista, marxista, español, es un personaje muy interesante. Tengo ahí una edición en el podcast con él, y él me decía, él le daba un enfoque distinto a eso, ¿no? Porque uno siempre dice, el comediante es el bufón que está ahí para desafiar al rey, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es un poco, digamos, el rol de lo que describes, ¿no? Y él me decía, sí, pero al mismo tiempo también el comediante tiene un rol conservador en cuanto a que tal vez no hoy en día, y hay que tener cuidado en no caer en eso, pero en el momento en el que sí servían las cortes de los reyes, el bufón también le lavaba un poco la cara al rey, porque permitía al rey reírse de sus propias fallas, dentro de un lugar sancionado por el rey, o sea, cuidado de alguna manera por la autoridad, ¿no? Entonces, es un poco como ser, como lo que tú dices, ser el comediante del poder, ¿no? Tienes que hilar fino en cuanto a que no puedes pues, estar tampoco solamente... Sí, pero ahí yo también cuestiono un poco, sobre todo cuando alguien, o sea, porque mire lo que me ocurre a mí aquí, él lo está diciendo del punto, ni siquiera lo he visto, estoy hablando de algo que ni siquiera he visto, pero de lo que interpreté, porque lo he visto en otra gente de cualquier ámbito y tal, lo he visto mucho de sociólogos
y todo eso, ellos están evaluando nuestra posición y nuestro discurso desde el punto de vista social y de quieren marcar una diferencia y tal. Y uno al final le explica y que claro, pero yo lo que quiero es hacer reír, yo quiero subirme una hora y que la gente suba diciendo qué divertido este chiste. Yo no quiero subir a cambiar, o sea, a lo mejor haya comediantes que sí tengan esa meta de discurso y todo, pero al menos mi caso es que la gente se distraiga por 1 hora y 20 y que diga qué show tan gracioso y se vaya. Sí, sí, de acuerdo. Incluso creo que si los haces reír de temas controversiales, ya es más como un pequeño triunfo personal que tiene que ver Exacto. con tu capacidad de artesano, ¿no? En donde Exactamente. como que tú dices, ajá, lo logré con esto, ¿no? Y Ajá. tiene la satisfacción, ¿no? En Sí, ese lado. ahí yo lo veo más como un deportista extremo, que uno cuando se mete en un tema complicado, o sea, hablo de mí, porque yo sí conozco comediantes que tienen su discurso que quieren cambiar algo, pero cuando yo me meto en un tema complicado es como hacer un truco difícil y que me salga bien. Exacto. O sea, al final yo no quiero como esta gente aprendió hoy y se va a ir del show con una enseñanza, no. Yo lo que digo es, uy, qué bien que me salí con la mía. Y sabes qué, también, Víctor, ahorita que lo has dicho, me has hecho pensar, viste cuando hay estas gimnastas que saltan de las barras paralelas y dan 80 vueltas y luego en la Olimpiada y luego caen, pero caen clavadas en los dos pies y como si nada hubiera pasado. Esa es la idea, ¿no? Del chiste, que uno debe caer que parezca que ni trastabillaste, ¿no? O sea, que caes así con precisión, ¿no? Y a pesar de que 2 segundos antes hayas estado dando 30 vueltas en el aire, ¿no? Exacto, eso es lo que yo busco cuando me meto en un tema intrincado. Más que a que alguien cambie de parecer o lo que sea, es como subirle la dificultad al chiste y luego yo salí de ahí y aquí no pasó nada, me fui. Es como un malabar, ¿no? Oye, Exactamente. Quería volver a eso porque cuando lo mencioné con lo del tema de los pájaros, pero me daba curiosidad porque tú hablas también en tu show sobre el hecho de haber lidiado con la tartamudez, ¿no? Y hasta donde tengo entendido yo, la tartamudez se manifiesta por una situación psicológica, ¿no? O no sé si tiene algún tipo de arraigo biológico o es enteramente Coño, psicológico. la verdad, no se sabe. ¿Ya? O sea, hay gente que dice que sí, psicológica, hay gente que dice que física, hay unas que se han demostrado que son psicológicas, pero no todas. O sea, es como algo, no voy a decir que es muy avanzado porque es mentira, sino algo a lo que la ciencia no le ha parado atención, no le ha prestado atención y no lo han resuelto, pero la verdad no se sabe. Claro, no hay suficiente plata todavía ahí para... Exacto, nadie ha metido la suficiente plata como para que digan, por esto. Hay muchísimas teorías, hay una teoría que es la que yo creo que me ocurrió a mí, que es que yo era zurdo de niño y mi mamá me obligó a hacer derecho. Claro. Y he leído muchísimos artículos al respecto que cuando usted obliga a alguien a trabajar con el hemisferio opuesto, puede causar la tartamudez, pero en verdad no sé a ciencia cierta si es eso o no. Suena con sentido eso, ¿no? O sea, suena como al hacer ese salto de un hemisferio al otro hubiese algún tipo de... Sí, qué interesante. Y en cuanto al stand-up, ¿representó algo para ti? O sea, ¿te motivaba en algo, un impedimento también? Coño, o sea, la verdad, yo no sé qué me ocurrió en la adolescencia. Yo era en la primaria un niño muy tímido por la tartamudez. Es que la tartamudez lo obliga a uno a ser tímido porque uno no quiere hablar. Claro. O sea, es de inmediato la consecuencia natural de la tartamudez lo obliga a uno a ser introvertido. Y la gente a veces me dice, usted no parece introvertido ni nada, pero cuando usted parte del hecho que le da fastidio hablar, ya lo obliga a ser, fui introvertido, y no sé qué ocurrió en mi adolescencia, la verdad no sé, me volví lo contrario, hiper extrovertido, hiper de todo, o sea, lo contrario, y en mi cerebro ocurrió algo que como que la tartamudez dejó de importar, es como si la tartamudez la convertí como si yo tuviese una verruga, o sea, Claro. Y cuando entré en la comedia, recuerdo que en lugar de hablar de la tartamudez, porque es que yo empecé en la comedia
en la capital de Venezuela, en Caracas, como decir en Lima. Pero yo soy, ¿cuál sería la ciudad al lado de Chile en Perú? Al lado de Chile, Arica. Ajá. Perdón, en Chile, Tacna sería. Ajá, bueno, yo soy de una ciudad que se llama San Cristóbal, que es la frontera con Colombia en Venezuela. O sea, yo soy de la ciudad más lejos de la capital que hay. Entonces, cuando llegué, mi acento es diferente, mi cultura es diferente. Entonces, lo que pensé yo fue, primero voy a resolver el problema de la cultura y de ser de San Cristóbal y todo eso, y luego arreglo lo de la tartamudez. Y de hecho, mire lo que voy a hacer. Yo puedo hablar, si me concentro bien y modulo muy bien un rato sin tartamudear, puedo hablar así y no le voy a tartamudear. Entonces yo lo que hacía al inicio del stand-up era hablar así y primero resolver todos los problemas de aprenderle a hablar a la gente en la capital, de aprender en el stand-up, hacer todo eso, y la tartamudez lo dejé para después. Y luego ya cuando empecé a hablar, agarré más confianza y me sentí como que ya más tranquilo y tal, sí resolví eso. Pero sinceramente, para mí nunca ha sido algo. Y de hecho, de los últimos años hacia acá, lo convertí en algo, pero es porque me di cuenta que muchísima gente tartamuda me escribe diciéndome como que le gusta mucho lo que hago, que le da mucha confianza, que se siente muy bien y todo. Entonces dije, ok, si esto significa mucho para ustedes, lo voy a utilizar más, pero la verdad, a la hora de describirme, yo no pondría ser tartamudo ni en unos 10 niveles. Lo que pasa es que, como sentí que para la gente significa algo, dije, bueno, como que se los voy a dar, pero no, o sea, nunca en la vida yo me presentaría como comediante tartamudo. O Claro. sea, no sería ni de cerca mi acercamiento. Además te pones un límite, ¿no? O sea, te pondrías un límite, te encierras. No, y que me da, en el punto de vista de la forma en la que yo lo veo, como que yo no soy gracioso porque soy tartamudo y hago esto. O sea, ese no es mi mérito. Mi mérito es que hago chistes y ya. Soy tartamudo es otro detalle. O sea, Claro, claro. No, además no es que estés tartamudeando en el escenario como parte del chiste, ¿no? O sea, sí, es sí, más, sí, sí. yo me di cuenta cuando lo mencionaste en el stand-up. ¿Me Sí, entiendes? Cuando lo mencionaste dije, ah, bueno, sí, claro, porque, pero mira, es bien interesante lo que dices, conecto con cómo te has vinculado con eso. Como te decía, yo empecé en el stand-up, no solo por eso, pero usé eso porque dije, como tengo fobia a los pájaros, de repente me puede servir para exorcizarlo. Y luego lo dejé de hacer, pero después con el tiempo lo he recuperado un poco porque es un material que era muy bien, pero ya cada vez estoy tratando también de alejarme de eso, pero me parece muy interesante lo que dices, o sea, es como que tú subiste al escenario, adoptaste este tono casi como de locutor, ¿no? De serio, ajá, ajá. para que en el momento en que te sintieras cómodo, dejar mostrar ya tu tartamudez en cuanto a, claro, no curarte de la timidez, sino al contrario, acomodarte en el escenario para luego darle un poco rienda suelta. Exacto. De hecho, de lo que me costó también en México, es que me tocó volver a hacer eso porque yo lo que decía es, ya soy migrante y soy venezolano, no le quiero agregar la capa de tartamudo porque, o sea, en 5 minutos que me dan en un Open, explicar todo eso, verga, muy largo. Entonces, como que la capa esa, medio la corté. Pero en Argentina, que yo ya estoy mucho más cómodo conmigo y eso, ya no me importa. Claro, ya ni lo mencionas. Oye, y ahora que estás en Nueva York y estás girando por varias ciudades de Estados Unidos, bueno, tenemos que mencionar que vas a venir acá a Lima también, ¿no? Sí, No sé voy a ir a Lima en la semana final de septiembre, el 20 y algo. Ahorita no recuerdo la fecha porque aún no la he anunciado. La anuncio en una semana, pero voy la última semana de septiembre a Lima. ya nos veremos. Ahora te escuché mencionar que tú mides 1,90 m, es gracioso, yo Sí, también mido 1,90 m y es lo primero que me dice cada vez que la gente cuando me ve en la calle, brother, qué alto que eres, ¿no? claro, es que en Perú la media es bajita, ¿no? Sí, sí, pero igual estoy bastante por encima de la media, pero además es gracioso porque la gente muchas veces
nos conoce a través de pantallas, ¿no? Y a Ajá. mí, sobre todo, yo me grabo así, entonces piensan que soy más bajo y se sorprenden con eso, me imagino que te debe pasar también, pero volviendo a lo de tu gira, tú estás haciendo el show al que le llamas el showcito, ¿no es cierto? Ajá. Sí. ¿Cómo te manejas, por ejemplo, mira, en el showcito? Es un show que Ujú. ya tiene ese material, digamos, está establecido. ¿Todavía Sí. le haces cosas? O sea, Siempre, siempre. De pero no hecho, el showcito de la forma en la que yo lo creé, porque lo aprendí de Argentina, es un show que siempre se va actualizando. De hecho, yo traje el showcito hace año y medio y ahorita es una hora de material diferente. ok, ok. O sea, tú le llamas el showcito, tiene más que ver contigo como comediante que con el material en sí de cada show. O sea, Sí, es que el showcito, para el otro año sí pretendo hacer un show de nuevo más clásico que es monólogo 1 hora y 20. Yo le llamo más el showcito a la dinámica de este show. Yo hablo mucho con la gente, la pongo a elegir chistes, o sea, yo llamo el showcito más como a la experiencia esta que es informal 100%. Me subo yo con mi libretica, que la tengo aquí, les voy diciendo, muchachos, se me ocurrió esto, o sea, le llamo showcito como a la forma en la que hago el show. precisamente por eso te lo preguntaba, porque siento que cuando uno como comediante adquiere un nivel de popularidad en mercados como estos, donde no hay tantas salas para presentarse, Uh -huh. eh, tiene que buscarse los espacios para probar material, no es Uh -huh. tan fácil, ¿no? Y entonces tú lo que has convertido es un show en donde haces material y pruebas material Exacto, abiertamente. exacto. Claro, Me creé como mi propio gimnasio. claro, claro. Eso está muy bien, es una muy buena idea. Te De voy a... hecho, así fue que nació el showcito y yo le llamé showcito. Mucha gente se pregunta como, ¿por qué le llama showcito? Porque lo que por lo general hace la gente es agrandar las cosas en lugar de minimizarlas. Pero yo lo que quería hacer con este show es que fuera informal, que la gente sepa, o sea, les garantizo un buen show, eso ténganlo 100% seguro, porque igual que todo comediante, si veo que a los 20 minutos la cosa no va para arriba, empiezan a salir los chistes de oro. O sea, ahí empiezan, digo, ok, no se prueba más. Pero, pero sí quise establecer un show en donde sepan que estoy jugando. Claro. Donde no es que les voy a, o sea, estoy jugando, estoy probando cosas, hablando con la gente y de verdad he sentido que a la gente le ha gustado mucho porque lo siente muy fresco. E íntimo, ¿no? Oye, es interesante eso. Te lo digo por si no me viste hace un ratito para que no te sorprendas luego. Te voy a copiar. Me gusta mucho esa fórmula. Okay. Está Sí, bueno. sí, es muy buena. Es muy, muy buena. Claro, y has visto cómo mucha gente ahora hace podcasts en vivo. O sea, por Sí, ejemplo, los comediantes hacen su podcast y luego lo hacen en vivo, ¿no? Se sientan en sí. un... esto sería también un formato cercano, ¿no? Porque al ir a improvisar ahí, te permites hacer un show que es casi único, ¿no? Casi es Sí, y además, yo ahorita que lo estoy haciendo con aislados, con los de aislados del podcast, lo estamos haciendo en vivo. Una cosa que yo nunca había sentido, porque yo he hecho muchos podcasts así, estilo lo estamos haciendo ahorita, pero cuando uno es comediante, uno es como un adicto a la reacción del público. Entonces, cuando uno hace el podcast en vivo, uno se transforma como en un monstruo porque usted tiene la reacción del público en vivo, entonces uno quiere rematar más. Entonces, el episodio por naturaleza va a quedar mejor porque uno lo que está es sediento de reacción. claro. Sí, acá nosotros estamos en un vacío, ¿no? Hablando seriamente, Exacto, sí, sí. los comediantes que no pueden ir a nadie en una hora. Uh-huh. A mí me gusta lo otro del formato, es en vivo, y varios comediantes aquí han empezado a grabar esos shows Uh-huh. y a ponerlos en YouTube. Y ahí ha sido donde más han saltado situaciones, llaman funar, cuando te cancelan, ¿no? Uh-huh. Eh, Porque se hace un formato híbrido, mixto, ¿no? Sí. No se establece con la misma claridad la ficción de la que hablábamos al comienzo,
y al mismo tiempo la gente da rienda suelta a una expresión que yo me he dado cuenta que los peruanos usamos y no se usa mucho en Latinoamérica, que es disforzarse, que es cuando eres consciente de que lo que estás haciendo no es el comportamiento adecuado, pero te dejas llevar. Ok, ajá. Es como cuando estás con los amigos riéndote mucho y adoptas un comportamiento. Ajá. Aquí le llamamos disforzarse a eso. Y siento que la gente empieza a darle rienda suelta al esfuerzo en los podcasts en vivo. De ahí es donde caminas muy cerca de los temas cancelables, ¿no? O sea, porque Sí. acá ha pasado que, claro, estamos así riéndonos y de la nada entra un tema de síndrome de Down y uno de ellos se manda con un chiste que en un espacio cerrado, digamos, puede hacerse, pero claro, en este formato mixto lo mandan y se va todo a la mierda, ¿no? ¿Eres consciente de eso? ¿Te mides? O sea, ¿esos shows en vivo los están subiendo a YouTube? Sí. Todos los shows los subimos a YouTube. Lo que hacemos, que hacemos dos cosas. Una, o sea, la primera se divide en dos. La primera se divide entre uno entender muy bien la diferencia entre hablar en privado y hablar en público. O sea, hay chistes que son buenísimos, que usted sabe que son para el grupo de WhatsApp, para contárselo a un amigo, para decírselo a comediantes, y uno también tiene que saber que si se va a decir un chiste en público, tiene que tener ciertas regulaciones, y eso no es que lo inventaron ahorita la generación de cristal, eso está desde siempre. O sea, si usted va a decir, esta tipa es una maldita desgraciada, usted nunca se lo va a decir en la cara. Usted siempre lo dice por detrás, o sea, esas reglas sociales han existido siempre. Esa es la primera. La segunda es, en Venezuela se llama jugar vivo, que es que si usted está viendo que existe la complicidad y se está diciendo algo muy fuerte, primero es exagerarlo lo suficiente para que se entienda que es chiste. Esa es clave, porque cuando un chiste queda en la mitad de la exageración, y de una vez lo que hacemos, si me estoy dando cuenta que me estoy yendo mucho, ahí mismo aclararlo, decir, no, esto fue muy fuerte, en verdad, esto sí me pasé, perdón. O sea, hacer algo así como para que quede sentado que se dijo. Y la segunda parte que también se hace, que la hemos hecho, si en edición vemos que hay algo que se puede malinterpretar, se va. Claro, porque es otro formato que hay que ver, ¿no? A mí me pasó una vez con un especial de stand-up que grabé, que le mando a un amigo mío cineasta, me dice, tengo un editor que te lo va a editar. Y bueno, llego y me siento a ver la edición y veo que el video duraba 45 minutos y yo me había presentado para 10. Y le digo, pero no entiendo, ¿por qué dura 45 minutos si el show ha durado 1 hora y 10? Y me dice, no, lo que pasa es que corté algunos chistes, ¿no? Y yo le digo, no, a ver, en mi especial de stand-up no puedes cortar como esos chistes, yo ya los corté antes que tú. O sea, yo ya edité el monólogo, tú no lo puedes cortar, ¿no? Pero porque un especial, cuando lo llevas a YouTube, lo que tú tratas es que se sienta, que se vea lo que se vivió ahí, ¿no? Exacto. Pero cuando pasas uno de estos programas a YouTube, lo que buscas simplemente es comunicar lo que dijiste, ¿no? O sea, hacer reír, no es transmitirlo, y ahí, claro, sí te obliga a evaluar un público distinto, ¿no? De distinta persona. O sea, hay cosas que puedes decir en el espacio grabado que vas a tener que cortar para YouTube. No, nosotros no lo hemos hecho mucho, pero como en 4 ocasiones sí hemos mandado a quitar algo, y eso no debería ser como una vergüenza o tristeza, porque existe eso que, ay, se censuró, no, sino que usted entendía y dijo, no quiero que esto se malinterprete y no quiero llevar la conversación de mi trabajo hacia allá porque además, no me interesa. ¿Qué causa te quieres cargar al hombro también, no? Exactamente. O sea, si es la de la libertad de decir lo que quieras, igual lo estás diciendo. Exacto. Pero al mismo tiempo, como yo tengo la libertad de decir lo que sea, yo tengo la libertad de editar lo que quiera. Exacto. Bueno, la última con la que, como para ir cerrando. Will Smith, vi tu chiste también al respecto, me hizo muchas gracias, los que quieran verlo, ahí está en YouTube, vayan a verlo.
sigan acá a mi amigo Nanutria en su canal de YouTube. Y a mí me movilizó mucho, me pasó como a ti. Yo justo estaba en España, yo no lo vi porque estaba en España, porque me pasa lo mismo, que hace años que el Oscar me parece un bodrio. Pero sí me movilizó, me impactó, y he hecho un podcast al respecto, he hablado con algunas personas y he escuchado a muchas personas que opinan de esto, que la actitud que mucha gente tomó con respecto al chiste de Chris Rock, o sea, porque digamos, más allá de que creo que todos estamos de acuerdo que uno no puede ir y agredir a alguien solo porque no le gusta lo que dijo, el chiste de Chris Rock en sí, a mí me llamó la atención porque el argumento es, él se metió con algo personal de ella, ¿no? Ella tiene una enfermedad que es un tema sensible, que ella lo ha manifestado públicamente, y él al meterse con eso, pues está metiéndose con un tema sensible que no se debe hacer. Como tú decías hace un rato, no es tanto el tema, sino la forma, ¿no? En este caso incluso, yo considero que la forma no estuvo mal. ¿Ya? Desde mi visión, yo digo, esta mujer es una mujer poderosa, muy atractiva, que está hablando públicamente sobre su calvicie, o sea, no es un secreto que alguien está señalando. Va con ese look, que además no se lo ha inventado, porque muchas mujeres afroamericanas lo han usado antes sin tener ese problema, y es un look, ¿no? O sea, el de la cabeza rapada. Y creo que cuando Chris Rock la señala, la compara con el personaje de G.I. Jane, que es un personaje que creo que más que nada tiene que ver con un empoderamiento femenino de una mujer que se rapa la cabeza por ver el entrenamiento de los Navy SEALs, y lo que dice es, más allá de mujer o hombre, yo soy un Navy SEAL. Entonces, si a ti te dicen que estás como para hacer la secuela de esta película, te están diciendo, brother, te ves súper tough y te ves súper fuerte y te ves ruda, podrías hacer la secuela de esto, ¿no? Entonces, al final es como que la sola mención del tema sensible es lo que en teoría se hace censurable, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención la forma que tomó el debate público, porque es algo que ya piensa que a veces estaría superado, ¿no? El hecho de que, no sé, como tú dices, que digas simplemente calvicie. Tú en ese chiste de Will Smith te refieres a una persona con calvicie, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mencionas. De hecho, estaba en el público, y por eso le digo, yo no, con este calvo no me meto, así de una vez. Ya, pues, y por ejemplo, bajo la perspectiva de quienes defienden o en todo caso señalan a Chris Rock, tu chiste hubiera estado igual de mal porque mencionaste la calvicie del señor. No, es que mal, ¿no? yo creo primero también que ahorita en las redes existe algo que se llama el buenismo, que es una gente que quiere demostrar ser más buena que todas. Primero existe eso. Y además, lo que yo creo que mucha gente, porque es que eso es lo que ocurre, aquí volvemos al contexto, lo que mucha gente no supo o sabe, que Chris Rock no dijo eso de gratis. A Chris Rock lo contrataron para eso. Todos los Oscar al comediante lo contratan para hacerle un roast a los actores. Claro. Y la comedia roast es agredir, porque así es. ¿Y cuál es la gracia de eso? Porque son actores millonarios y la gracia es, coño, vamos a por lo menos a burlarnos un poquito de ustedes que están ganando millones y todo. Si ustedes ven años anteriores al mismo Chris Rock diciendo cosas peores de los demás. Y ahora, ¿en dónde está el punto aquí? Yo estoy de acuerdo con que a Jada Smith y a Will Smith no les pudo gustar nada. Yo estoy de acuerdo con que hayan podido hablar públicamente, hacerle artículos públicos, hacerle todo eso. Pero ahora que usted se vaya a pegarle es una locura. Una locura. Y yo creo que Chris Rock debería haber demandado a los Oscars por $200 millones. No, pero sabe que yo me enteré de algo que me parece increíble. Para que veas que ahí no falta la experiencia de Chris Rock. Yo leí un artículo que explicaba por qué él no demandó. Y es porque si demanda, no puede hablar del tema. Porque claro, si demanda, ya entra un proceso judicial y todo, y no puede hablar del tema. En cambio, aquí estoy seguro que él le va a sacar más plata hablando al respecto. Seguro que sí. Se ha vuelto un tema cultural muy fuerte. Anoche vi el primer video que ha sacado Kendrick Lamar de su último disco. Yo soy muy fan de Kendrick Lamar, rapero, y sus videos siempre son espectaculares. Y en este sale
pateando delante de la cámara, no sé si lo has visto, ha salido anoche. Sí lo vi, me gustó mucho. Va cambiando la cara y se vuelve O.J. Simpson, Kanye Ajá. West, Will Smith en un Ujú, momento. ujú. Y me gustó mucho eh, que muestre eso. Me gusta esa visión que abarca todo y no polariza, que creo que es un poco lo que se necesita hoy en día, Sí. y que muestre a estos personajes como humanos, ¿no? Que yo creo que eso es un poco lo que pasa también en ese espacio con Will Smith, que estos personajes de Hollywood, los actores, a diferencia un poco de los comediantes, no saben a veces mucho ser ellos mismos. O sea, nosotros, Exacto. trabajo ser nosotros mismos en lugares, ¿no? Y a ellos les cuesta mucho como ser ellos mismos, ¿no? No saben actuar Sí. como libremente, ¿no? O sea, entonces, incluso la caminada de Will Smith, Ajá. camina con la mano en la cintura como si fuese su personaje de Wild Wild West, ¿no? Ujú, Y ujú. a mí eso me llamó mucho la atención y me gusta que se agite y que se discuta, porque como tú decías, ellos no solo son personajes de Hollywood, sino que dentro de la comunidad afroamericana son realeza. O sea, No, ellos son millonarios. No, y que a nadie se le olvide, son millonarios. son poderosos. Millonarios. ¿A quién escuché yo que tenía un chiste era con J Balvin, pero aplica lo mismo allá Smith y que sabe que J Balvin ahorita anda con todo lo de la depresión y que qué triste ser millonario pero deprimido. Y que Ah, alguien no, le responde, no, y usted no sabe lo que es ser pobre y deprimido. ¿Sabe? Le cuento que sí. Y entonces, eso es lo mismo. Ya Smith está sufriendo mucho porque de verdad es un humano y tiene calvicie y todo eso, pero es millonaria. Hay gente que sufre lo mismo y no tiene para hacerse el tratamiento, no tiene una peluca, no tiene para nada y además tiene que trabajar 18 horas al día. O sea, no es y tiene que, sí, sí, es como que entiendo todo eso, pero en el contexto en el que estaban, bueno, la mayor demostración de eso fue que al final, los primeros 2 días, como que toda la media se fue en contra de Chris Rock y después la gente reaccionó y eso me dijo, dio gusto. no, esto sí es una locura. Eso me dio gusto. Y la comunidad de comediantes, ¿no? Que es No, bien es que eso importante. sí, yo sí, porque la gente dice, los comediantes siempre se defienden entre sí. Claro, o sea, es obvio porque como que creo que para nadie es un secreto que desde hace como 5 años es como que nos agarraron de villanos. Yo lo único que quiero es hacerlos reír. A mí no me, o sea, yo no es que quiero ir a escupirle a la gente en la cara ni nada, pero hay como un tipo de, como que la gente proyecta a los que los bulliaban en el colegio y los que se metían con ellos en nosotros sin ponerse a pensar que yo creo que el 98% de los comediantes fuimos bulliados en lugar de ser los bulliadores. Sí. Bueno, a mí no fue tanto mi caso, porque yo mido 1,90 m como desde los 12 años, creo. Nadie me bulleaba. Y en algún momento de defenderme, puedo haber estado en el lugar de bullying de muy chico. Creo que apenas tuve conciencia, me di cuenta que esas cosas no corren tanto así, pero sí, tienes razón. Eso que tú dices, el buenismo, ¿no? Que en inglés le llaman y que tiene que ver con señalar y ponerse en el lugar de competencia de virtudes, ¿no? No, Aquí, y que llega a un nivel de empatía que es absurdo, que es ajá, pero ¿por qué no te pones en los zapatos de un niño huérfano que vive en Ucrania? Y que pues porque voy a estar llorando todo el día. Yo no puedo estar pensando todo el día en lo que sufren. O sea, llegan a un nivel como de maxi empatía que es falso. sí, sí, es falso, es performático, ¿no? Anda tú y recoge a todos los perritos de la calle, ¿no? O sea, antes de venir a criticarme a mí, en todo Sí, caso, ¿no? sí, Este, sí. Sí. que eso, por ejemplo, si tú te das cuenta, a mí me parece un símbolo de cómo esa actitud buenista nos ha transformado, porque yo tengo 40 años Uh-huh. y cuando era niño yo me acuerdo que las campañas de televisión que pasaban de ONU, de UNICEF, ¿no? Te mostraban, y las revistas, cuando hablaban del sufrimiento, te mostraban constantemente a los niñitos en el África que no tenían que Ajá. comer,
veías los niñitos flacos, y todo el rato era dona dinero para los niñitos del África. Y si tú te Ajá. fijas, ¿ya? Hoy en día, a nivel comunicacional, ese discurso ha sido reemplazado por recoge al perrito, míralo al perrito, Sí, porque es como que con los humanos ya nos rendimos, ajá, ajá. ya no lo vamos a arreglar, entonces ahora hay que arreglar los perritos. Es como que retrocedemos una línea, ¿no? Hay Entonces, un chiste muy bueno de Trevor Noah de esos de los niños de África, que él dice que él siempre veía la publicidad y se notaba que los gringos no saben una mierda, porque decía que él pasó hambre y que no importa cuánta hambre haya en África, uno siempre tiene fuerza para quitarse las moscas de la cara. Que él no sabía por qué los niños de las publicidades tenían moscas en la cara, si en África siempre está la opción de hacerse así. O sea, que él no entiende en dónde vieron que uno deja que las moscas se le paren en la cara. Y ese es otro punto importantísimo que yo lo siento ridículo. Como Estados Unidos es la meca de la cultura, al menos de este lado del mundo, la gente, los latinos, intentan latinizar las luchas gringas. Y eso me parece una locura. Quieren llevar los problemas gringos a Latinoamérica y Latinoamérica es absurdamente distinto. Por lo menos en Perú, si usted habla de racismo y de todo eso, tiene que mencionar es a los indígenas porque es, o sea, los pueblos originarios porque es lo que es obvio. Ahí la comunidad negra, o sea, ellos pueden existir y pueden ser como, digamos, discriminados, pero ahí la que manda y, digamos, la mayoría son los pueblos originarios y los gringos de esa mierda no saben porque ¿qué hicieron los gringos? Mataron a todos los pueblos originarios. la Eso es lo que problemática hicieron. es totalmente otra y muchas Sí. veces el mismo filtro, ¿no? Aquí cuando pasó el lamentable asesinato de George Floyd, la gente muy racista y que vive además un tema muy racista sin señalar absolutamente nada, ponía el cuadradito negro, ¿no? Y era como, hermano, el cuadradito en Perú es marrón, no es negro. Exactamente, exactamente. Está bien que usted quiera ponerse otra cosa y todo, pero a veces es evidente que a la gente le gusta subirse en modas ¿cómo se llama? En modas de indignación. Es como el Anita Challenge, pero de buenismo. Claro, Es claro, como el Anita Challenge, es como ahorita está de moda mundialmente indignarse por esto. Entonces voy claro. a indignarme por eso porque, o sea, es como para sentirme integrado con el mundo. Y está bien, pero no me jodas. La respuesta. No significa nada, ¿no? A mí me pasa que yo no uso Twitter, por ejemplo. Yo tengo Twitter, pero entro rara vez solo para ver noticias muy puntuales. Y te juro que me alivia mucho, ¿eh? O sea, yo no tengo alguna de esas no tengo esas peleas y a veces cuando alguna persona me dice, no, lo que pasa es que en Twitter me están quemando por tal cosa, y digo, mira cómo es que yo no tengo Twitter y no me enteré, ¿no? Claro. No me enteré, ¿no? Y sí, yo hago el chiste también de que soy muy solidario, porque apenas hay una tragedia en algún país, a mí no me importa ni cuántos muertos sean, yo agarro la bandera de ese país y me la pongo en mi foto de perfil de Facebook. Y Está listo. bueno, está buena, está buena. Instagram no, porque ahí tiene precio, digo. Ahí sí vale plata. Pero sí. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, hermano, te agradezco por tu tiempo, voy a cortar la grabación Ajá. aquí, así que ha sido un placer tenerte en el Muchas podcast. gracias a usted. Muchísimas gracias.